Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual. Antes de empezar, quisiera comentarles de que, bueno, espero de que ustedes sepan de que a estas alturas que física no presentó actividad para este proyecto. Recuerden que la actividad va a ser calificada por su tutor o tutora y esa calificación será inmediatamente pasada hacia todos los docentes y la adjuntaremos a las calificaciones que ustedes tengan con las respectivas actividades que hayan realizado en el parcial. Ok, eso para hacerles siempre un recordatorio. Continuando entonces con la sesión que tenía preparado para ustedes el día de hoy, vamos a trabajar sobre la resolución de los ejercicios que en los pocos cuadernos que me han llevado a presentar, he visto que no lo han tenido bien y algunos casi no lo han desarrollado. Entonces, antes de empezar a hacer la explicación, sí quisiera que ustedes recuerden algo sobre lo que es notación científica. Es algo que nosotros ya trabajamos en la parte diagnóstica al inicio de año. Entonces, estas cifras que se escribían con base 10 a un exponente preferiblemente positivo, pero puede tener también exponente negativo, y que solo tenía un dígito como entero, ¿ya? El resto de los decimales, bueno, no importaba cuántos llevara, dependiendo eso ya de la cantidad o de la precisión que usted necesitara, se podría poner. Pero la normativa es que debe de tener un dígito como entero y debe de ser diferente de cero. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a recordar un ratito, un poquito, en un par de videos, sobre lo que estamos hablando al respecto de la notación científica, ¿ya? Voy a hacer una nueva configuración entonces para hacer la proyección de estos videos. Si hay alguna anomalía con el video, por favor me levantan la mano con todo gusto para saber de qué algo está pasando con el video que no se escucha, puesto que las últimas semanas hay problemas con el internet por esta zona donde estoy. Esperemos de que esta vez no haya problema y tranquilamente se pueda escuchar y ver el video. Bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la notación científica. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Empecemos con la potenciación. Aquí tengo el número 10 elevado a la segunda potencia. Al número 10 se le llama base y al número 2 exponente. El exponente nos va a decir cuántas veces se multiplicará la base por sí misma, en este caso 2, y quedaría 10 por 10. Y esto nos da como resultado 100. Veamos otro ejemplo. Si tengo 10 a la tercera potencia, tengo 10 por 10 por 10, que es lo mismo que 1000. Si tengo 10 elevado a la cuarta potencia, es lo mismo que 10 por 10 por 10 por 10. Y esto es igual a 10.000. Como te puedes dar cuenta, en el caso del número 10, cuando se eleva a cierta potencia, el exponente es la cantidad de ceros que tendremos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 elevado a la segunda potencia y tenemos 2 ceros. 10 elevado a la tercera potencia y tenemos 3 ceros. Y cuando el 10 esté elevado a la cuarta potencia, tenemos 4 ceros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la notación científica. Esta se utiliza para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas y para expresarlas se utiliza la potencia de base 10. Por ejemplo, aquí tenemos 9.25 por 10 a la tercera potencia y esto queda así. 9.25 por y 10 a la tercera potencia es lo mismo que 1000. ¿Recuerdas que el exponente nos decía la cantidad de ceros que tendría? Pues en este caso es 1000. Al multiplicar 9.25 por 1000 nos da como resultado 9250. Te recuerdo que en México utilizamos la coma para separar los miles. Y hay una forma más fácil de hacerlo, que es 9.25 por 10 a la tercera potencia. El exponente nos va a decir cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Por lo tanto, esto es igual a 9.25.
y mi punto lo recorro 3 lugares como dice el exponente. 1, 2 y 3. Como ves, el punto ya quedó al final y aquí, donde queda un hueco, se pone un 0 y listo. Nuestro resultado es 9250. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 18.93 por 10 a la quinta potencia. Recuerda que el exponente nos dice cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Entonces aquí tengo 18.93 y el punto lo moveré 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto quedó al final. Recuerda que en los huecos agregamos ceros. Y listo. Nuestro resultado es 1.893.000. Recuerda que las comas se utilizan para separar los millones y los miles. Y el punto decimal para separar los números decimales. Facilísimo, ¿verdad? Nuestro siguiente ejercicio es 27 por 10 a la cuarta potencia. Esto quiere decir que el punto decimal lo voy a mover 4 lugares a la derecha. En este caso, el 27 no tiene punto decimal. Entonces, suponemos que es un entero y lo ponemos aquí a la derecha. Entonces, el punto se mueve 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. El punto queda aquí al final y en los huecos se ponen ceros. Por lo tanto, nuestro resultado es de 270.000. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo 2.4 por 10 a la menos 3. Cuando el exponente es negativo, tengo que recorrer mi punto a la izquierda. En este caso, lo recorreré 3 lugares a la izquierda. Tengo 2.4 y cuento 3 lugares. 1, 2 y 3. Aquí está el punto decimal y los huecos se rellenan con ceros. El resultado es .0024 o 24 diez milésimos. Regalado, ¿verdad? Vamos con nuestro último ejemplo. Ahora tengo 5.6 por 10 a la menos 5. Como el exponente es negativo, voy a recorrer el punto 5 lugares a la izquierda. Aquí tengo 5.6 y cuento 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí me queda el punto decimal. Y en los huecos pongo ceros. Por lo tanto, este es mi resultado de 5.6 por 10 a la menos 5. Científica y viceversa. Un número que esté escrito en notación científica, vamos a aprender a expresarlo en notación decimal. Así que vamos a ello. Cuando tenemos números muy grandes, como por ejemplo en este apartado A, o muy pequeños como en este apartado B, utilizamos la notación científica para expresarlos. En vez de escribir un número tan largo, utilizamos un truco para escribirlo con 2 o 3 cifras y expresar esa misma cantidad. Eso es la notación científica. ¿Y por qué se le llama científica? Porque normalmente se utiliza científicamente cuando hablamos de cantidades muy grandes, como por ejemplo distancia entre planetas, o cuando hablamos de cosas muy pequeñitas como microscópicas, cuando estamos estudiando bacterias o microorganismos, ¿vale? Utilizamos la notación científica para poder expresar grandes números o pequeños números de una forma sencilla. Pues vamos a hacerlo con varios ejemplos que traemos en este vídeo. Vamos a empezar a ver cómo traslado yo un número normal a notación científica. Para empezar, ¿cómo se escribe la notación científica? Siempre se va a escribir un número, que normalmente va a tener solo un número en la parte entera, ahora os explico, y se multiplica por una potencia que tiene de base 10 y el exponente puede ser cualquier número natural que ahora veremos, ¿vale? Esta va a ser la estructura siempre de la notación científica. Un número multiplicado por una potencia de base 10. Vamos a ver cómo se realiza con este ejemplo. Tenemos 450 millones. Pues lo puedo escribir así o puedo utilizar la notación científica. ¿Cómo se escribiría? Quito todos los ceros y pongo solamente el número. Y además, si el número tiene más de una cifra, voy
a poner solo una cifra en la parte entera, es decir, 4,5. Solo voy a coger el 4 en la parte entera, ¿veis? He quitado todos los ceros y tengo el 45, pero además solo he dejado un número en la parte entera. Siguiente paso, lo multiplico por 10. Y ahora voy a decidir qué exponente tengo que poner. ¿Cómo se hace eso? Me voy a mi número y lo que he puesto, le he puesto una coma aquí, ¿verdad? Pero el número continúa, todas estas cifras. Pues voy a ver cuántas cifras continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He movido la coma 8 veces, por lo tanto, he multiplicado por 10 elevado a 8. ¿Veis? ¡Qué sencillo! Como 4,5, para convertirlo en 450 millones, lo he multiplicado por 10 elevado a 8. ¿Vale? Vamos a ver cómo se haría en el caso de que el número fuera muy pequeño, como este. Pues lo mismo, quito todos los ceros y pongo mi número, que en este caso va a ser 87. Y hago lo mismo, solo voy a poner un número en la parte entera, por lo tanto mi 87 pasa a ser 8,7. Y lo multiplico por 10. Vuelvo a mi número inicial, voy a elegir el exponente. Para elegir exponente hago lo mismo que el anterior, cojo el número y veo dónde he puesto la coma la he puesto ahí. ¿Y qué he hecho con el número? He pasado la coma, la he trasladado a la izquierda. Es decir, de 8,7 voy a pasar a 0, tal. Pues lo voy a hacer más pequeño. Como lo voy a hacer más pequeño, voy a ver cuántos puestos he movido la coma a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque la coma está aquí. Lo he movido 10 puestos, pero como lo he hecho más pequeño, es decir, he movido la coma a la izquierda, le pongo un negativo, ¿vale? Así. Listo, yo creo que con eso es suficiente para recordar lo que es una notación científica. Ya en el nivel en donde ustedes están, es un poco más entendible este tipo de situaciones, puesto que en años anteriores también en algún momento han trabajado con estas cifras, con estas cantidades. La notación científica es totalmente sencilla, es una manera simplemente de expresar cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas que son muy molestosas de estar escribiendo y altamente confusas, puesto que escribir 9 ceros, 10 ceros, a la derecha o a la izquierda, muchas veces nos puede conllevar al error de poner uno más o uno menos, etcétera. Entonces, por eso se utiliza la notación científica. Y es importante que usted sepa trabajar en notación científica. ¿Ok? Listo. Para continuar ahora sí, con la explicación sobre la resolución de los ejercicios, compartiré otra vez las diapositivas. Aquí les dejo los links de los videos. Aquí tienen un par de videos opcionales si quieren revisar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con notación científica, muy importante. Les repito, como para que usted pueda desenvolverse y tenga un amplio espectro de poder trabajar con estas cantidades de una manera mucho más profesional, mucho más inteligente, mucho más intuitiva, mucho más sencillo. Ok. Entonces, procedemos a trabajar con la solución sobre el ejercicio que les dejé planteado sobre las leyes de Kepler. El cual decía que debes de calcular la masa del Sol, considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio, considerando el periodo de la Tierra como 365.25 días, que equivale a 3.156 por 10 a la séptima segundos. Recuerden que esto es el periodo, todo eso le había dado como dato. Y fíjate que esta última cifra, voy a tomar un puntero, a ver, láser, a ver, entonces fíjate, esta última cifra que está aquí, ya está puesta en notación científica, ¿verdad? Lo cual nos va a facilitar entonces el manejo de las operaciones que vayamos a hacer más adelante. Es importante también de que usted tenga a la mano una calculadora. Desde la semana pasada
les he solicitado una, espero de que tengan a la mano calculadora para que vayan haciendo las operaciones que voy explicando, para que sepa de dónde salen esas cifras. ¿Listo? La notación científica está aquí, la tecla, hay una tecla que dice 10 elevado a la X. Esa es la tecla para trabajar con notación científica. O lo que ustedes tengan en su calculadora, a la final, dependiendo del modelo, cambia también la tecla, pero esa es intuitivamente la tecla con la que se debe trabajar. Ok. Veamos entonces. Para resolver este problema y cualquier problema de física, lo importante y lo primordial, lo principal es saber qué datos me está dando el enunciado. Entonces, al respecto tenemos el radio promedio Sol-Tierra, que lo he definido como R mayúscula sub TS, que significa radio Tierra-Sol, o Sol-Tierra, como quiera, no hay problema. Y ese es igual a 150 millones de kilómetros, que equivalen a 150.000 millones de metros. ¿Por qué hago esta conversión? Es importante porque para poderlo reemplazar en la fórmula, usted debe de trabajar siempre en el sistema internacional. Recuerda que el sistema internacional venimos hablando ya desde mucho tiempo, desde el primer quimestre, en donde las longitudes o las distancias se miden en metros, el tiempo se mide en segundos, hablamos de una velocidad que la medíamos en metros por segundo, de una aceleración en metros por segundo al cuadrado, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con longitud se debe de expresar en metros. Si la longitud está en kilómetros, en hectómetros, en lo que esté, usted debe de llevarlo a metros. Si está en metro, en buena hora, ahí la deja. ¿Okay? Entonces, lo que he hecho es convertir estos 150 millones de kilómetros en metros, que te dan 150.000 millones de metros. También tenemos el periodo de la Tierra, que es la vuelta o una vuelta completa que da, en este caso, la Tierra alrededor del Sol. Recordemos que periodo de cualquier cosa es el tiempo en que demora, repito, el tiempo en que demora en dar una vuelta a ese objeto, ¿ya? O esa cosa que esté analizando. Eso es el periodo. Asimismo, aquí en el dato tenemos el periodo de la Tierra alrededor del Sol, o sea, el tiempo en que demora en dar una vuelta completa alrededor del Sol es de 365.25 días, que equivalen a 3,156 por 10 a la séptima segundos. Como me lo están dando en días y yo debo de trabajar en el sistema internacional, yo ya sé que el tiempo no lo puedo poner en la fórmula en días, ni en horas, ni en minutos, sino en segundos. ¿Ok? Dicho esto, también tenemos entonces la masa del Sol, que es lo que nos están pidiendo. Es el dato que vamos a calcular y lo he determinado como m sub s, significa masa del Sol, ¿ok? Asimismo, acá el periodo lo he puesto como T mayúscula sub T, y eso significa periodo de la Tierra. Y también tenemos la constante de gravitación universal, representada por la letra G, que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Esa expresión, mira que tiene metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, está en el sistema internacional, y el newton representa, en este caso, la medida de la fuerza, o sea, la unidad de medida de la fuerza. Toda fuerza en física se mide en newton. ¿En honor a quién? A Isaac Newton, el que nos legó la ley de la mecánica clásica y esta ley de la gravitación universal que estamos viendo. ¿Listo? Siendo presente de que estos son los datos del problema, ahora sí voy a determinar cuál es la fórmula que voy a utilizar. Como estamos hablando sobre las leyes de Kepler, entonces, fíjate, tomo entonces la tercera ley de Kepler, que me relaciona la distancia del radio promedio vector y el periodo, ¿ok?, de lo que esté analizando con respecto a la constante de gravitación universal. Y la expresión de esto que les acabo de mencionar está aquí, fíjate. Esto es la tercera ley
Newton. ¿Okay? Despejando y llevando el tiempo, despejando y personalizando el tiempo, por ejemplo, en este caso sería el tiempo de la Tierra, porque estamos considerando que es la Tierra la que va a dar la vuelta alrededor del Sol. Lo estoy personalizando, está aquí como T, y acá está como T sub T, pero ya le he bajado, o sea, le he pasado de un miembro que está multiplicando o que está en el numerador al otro lado de la ecuación, que pasa entonces a dividir, y está aquí. Y esta masa que en cambio está dividiendo en el segundo miembro de la ecuación, la he pasado al primer miembro de la ecuación, al numerador. Esa es la regla. Cuando usted transpone términos en las ecuaciones, lo que hace es eso. Si está dividiendo, pasa a multiplicar, y si está multiplicando, pasa a dividir. O si está en el numerador, pasa al otro lado al denominador, y viceversa. ¿Ok? Entonces, personalizada la fórmula de la tercera ley de Kepler, esto es como me quedaría. Luego, hago el último despeje, que me queda que la masa del Sol, que es lo que me está pidiendo el ejercicio que determine, vendría a ser igual. Fíjate, esta masa del Sol que está aquí, paso entonces esta G que está multiplicando, la paso a dividir, que está acá. Y esta R, que es la distancia Tierra-Sol, R sub TS elevado al cubo, que está en el denominador de un miembro de la ecuación, pasa al otro miembro de la ecuación a multiplicar, o al numerador. ¿Ok? Está aquí. Reemplazo entonces los datos, este 4 está aquí, este pi equivale a 3,14, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la distancia Tierra-Sol, que está acá, 150.000 millones de metros, lo escribo en notación científica, 1,5, recuerden que en la notación científica debe de ir solamente un entero y los decimales que usted quiera, y ese entero debe de ser de diferente de 0, acuérdese siempre, un entero y que sea diferente de 0. Luego procedo como me explicaron en el video, como la coma la estoy poniendo aquí, y acá la coma está al final, la coma que separa los decimales está al final. ¿Cuántos espacios recorridos? Cuento yo, 3, 6, 9, 10 con este, 11 con este, entonces por eso es 1,5 por 10 a la 11, y eso lo elevo al cubo. Dividido para la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por el periodo de la Tierra, que ya estaba en notación científica, 3,156 por 10 a la séptima, elevado al cuadrado. Ojo que aquí ya no necesito estar poniendo las unidades de medida, puesto que ya todo lo he puesto en el sistema internacional. Al final, como estoy midiendo la masa, ya sé que me va a tener que ser calculada como unidad, perdón, una vez calculada, la unidad de medida va a ser el kilogramo. ¿Listo? Entonces, fíjate que haciendo la operación, cogiendo calculadora y haciendo esta operación que está aquí, ¿ok? Luego por operaciones con bases iguales, que en este caso se están dividiendo, se restan los exponentes y divides aquí para acá. Y vas a tener finalmente como resultado 2,0 por 10 a la 30 kilogramos. Finalmente, este es el resultado de la masa del Sol utilizando la tercera ley de Kepler, ¿ok? Asociada a la fuerza de la gravitación universal. Hasta aquí, por favor, si hay alguna pregunta, con todo gusto para poder responder. ¿Alguna pregunta sobre esta parte, sobre lo que ya expliqué? Ok, si no tiene ninguna pregunta, entonces nos vamos al segundo ejercicio. Espero que hagan las correcciones, por favor, en su cuaderno. Es la forma correcta de cómo calcular la masa del Sol. Ok. Vamos a trabajar entonces ahora con la ley universal de gravitación. La ley de gravitación universal. A ver. Dice en este ejercicio, dos personas de 70 kilogramos y 65 kilogramos respectivamente se encuentran separados por una distancia de 5 metros. Calcula la fuerza gravitatoria con la que se atraen.
Es importante que sepa de que, como ya le había dicho en clases anteriores, todo lo que tenga masa en este planeta o fuera de él se está atrayendo con esta fuerza de gravitación, ¿ya? Eso significa, como les decía también en clases anteriores, que entre mi persona, la computadora o el escritorio, todos estamos interactuando con esta fuerza gravitatoria que no se percibe, no se siente, puesto que somos masas extremadamente pequeñas. En comparación, por ejemplo, con la Luna, en comparación con la Tierra, somos masas extremadamente pequeñas, casi nada. Pero esa fuerza sí tiene un valor cuantificable. Aunque es pequeñita, pero sí tiene un valor cuantificable. Aunque no se sienta, pero sí tiene un valor, ¿ok? No es que no existe, sí existe. Lo que pasa es que como es muy pequeñita, no se percibe, no se siente. Pero si nosotros nos multiplicáramos por 10 millones de veces nuestra masa, entonces allí sí se sentiría, ¿ya? Sí se apreciaría esa fuerza. Listo. Entonces, lo primero, como datos. ¿Qué tenemos como datos del enunciado? Tenemos la masa 1, que es de 70 kilogramos. Tenemos también la masa 2, que es de 65 kilogramos. Lo he puesto respectivamente como M mayúscula sub 1 y M minúscula sub 2. También tenemos la distancia entre las masas, que en este caso es de 5 metros, y lo he definido como R sub M sub 1 sub M sub 2. También tenemos la constante de gravitación universal, que como ya saben es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Reviso que en todos esos datos estén en el sistema internacional. Kilogramos la masa, el tiempo en segundos, las distancias en metros. Si todo eso está así, no hay ningún problema. Entonces ahora sí procedo a preguntarme qué fórmula voy a utilizar. Como son datos sencillos, no tengo que estar vinculando más fórmulas que la fórmula que define la ley de la gravitación universal. Entonces simplemente trabajo con esa fórmula, fíjate. Esa fórmula ya ustedes la conocen, que es F, que define la fuerza de la gravitación universal y es igual a la constante de gravitación multiplicado por las masas y dividido para la distancia que los separa elevado al cuadrado. Personalizando esa fórmula, entonces yo tengo que la G ya sabemos que es la constante de gravitación. La M mayúscula la defino como M sub 1, que es la masa más grande, y la M minúscula la defino como M sub 2, que es la masa más pequeña. Y la R la defino como R sub M1, M2, que es la distancia a la cual están separadas estas masas, y la elevo al cuadrado. Fíjate que esta fórmula es la que finalmente voy a utilizar y es la personalización de la fórmula que define la ley de la gravitación universal. Aquí está un esquema que representa, por ejemplo, fíjate, es muy importante que se comprenda cómo actúa esta fuerza. Mira, esta fuerza actúa en la misma dirección, aunque no en el mismo sentido. Es como que si uno al otro se estén atrayendo, se estén jalando. Digamos, si tuvieran una cuerda cada uno, estuviera el uno jalando hacia su lado y la otra persona también haría lo mismo. Entonces, fíjate, en este esquema, esas fuerzas están representadas por estos vectores, por estas flechas. La señorita que está aquí, que es la de menor masa, ¿ok? Atrae al señor con esta fuerza que está aquí, fíjate, la fuerza F sub M minúscula 2, M mayúscula 1. ¿Ya? Esta es la fuerza con la que atrae esta señorita a este caballero. ¿Listo? Y este caballero que está aquí definido con M mayúscula sub 1, atrae con esta fuerza que está aquí, ¿ok? A esta señorita determinada por este vector definido como F sub M mayúscula 1, M minúscula 2. Y aquí está la distancia que lo separa, definido como R de M1, M2. ¿Listo? Con esto, entonces, reemplazo los datos. La G, esta fuerza vendría a ser igual a esta G, que es la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11. Esta M mayúscula sub 1 vale 70. Esta M minúscula sub 2 vale 65.
Y esta distancia entre m sub 1 y m sub 2 vale 5. ¿Ya? Y lo elevo al cuadrado, cojo la calculadora y me queda esto. 1213 por 94 por 10 a la menos 11. Hasta ahí la respuesta estaría correcta, pero no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque debemos dejar estas cantidades que están expresadas en base 10 en notación científica. ¿Y qué me dice la notación científica? Que yo puedo tener una cifra que tiene muchos enteros, pero solamente debo de dejarlo con uno solo en la notación científica. Por lo tanto, para dejarlo con un solo entero, solamente me quedaría con el 1, coma, y el resto de todos los números que estén allí. Y empiezo entonces a hacer el proceso de lo que ya habíamos visto en el video. Finalmente, la fuerza ya expresada en notación, bueno, todavía estoy haciendo un paso previo para que sepan de dónde sale. La fuerza sería igual entonces a 1,21394 multiplicado por 10 a la menos 11, que es el que está aquí, pero como he trasladado la coma 3 espacios hacia la izquierda, es como que se multiplicara por 10 al cubo, para que no se altere esa cantidad. ¿Okay? En matemática usted puede hacer todo lo que quiera, todos los artificios que quiera, pero debe de saber compensar. ¿Recuerdan cuando en el video estaban dividiendo para 10 y multiplicando por 10? Es lo mismo lo que estoy haciendo aquí, pero de una forma simplificada. Si traslado la coma 3 espacios hacia la izquierda, debo de multiplicar entonces por 10 a la 3 para que no se altere. ¿Por qué 10 al cubo? Porque estoy trasladando la coma hacia la izquierda, 3 espacios. Finalmente, entonces, me queda que la fuerza vendría a ser igual a 1,21394 por 10 a la menos 8 newton. Y allí termina entonces la resolución de este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Ok, a ver. Necesito entonces que ustedes hagan las correcciones respectivas en sus cuadernos. Que repitan el ejercicio una y otra vez hasta que los dominen. Son 2 ejercicios sencillos que les he propuesto, más 2 que les he explicado, tienen 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios deben de dominarlos, puesto que van a servir de base para que usted en algún momento que le toque hacer una prueba conmigo, que sí le voy a poner uno de ellos, entonces sepa cómo resolverlo. Y no significa que le pongo el ejercicio y me va a poner solamente la respuesta y nada de proceso. Allí no vale, ¿ya? No vale. Porque voy a alterar en algo los datos. Ya, esto hasta ahora son datos reales con los que hemos trabajado, pero en los ejercicios que le vaya a poner para que usted resuelva, ¿ok? Probablemente en un examen, probablemente en una lección o en alguna otra prueba, usted va a tener que resolver con datos que estos son diferentes a estos de aquí. Los datos son diferentes, pero el proceso es el mismo. Por lo tanto, si necesita que usted practique estos procesos de estos 4 ejercicios, en realidad son 2 nada más, pero que sepa cómo resolverlos, ya sepa cómo llegar a la respuesta, sepa utilizar la fórmula que debe de utilizar. Revise entonces, por favor, estos videos para trabajar en notación científica para que no se le esté complicando el trasladar la coma de un lado a otro, ¿ya? Vea, le recomiendo que observe los 4 que les propongo en el nuevo archivo que les he de compartir más tarde. Entonces, observen esos videos para que tengan bien claro lo que es una notación científica, a pesar de que ya es un recordatorio para usted, puesto que ya le hemos topado al inicio de este año lectivo. ¿Listo? Antes de cerrar, por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que se ha hablado? Bueno, entonces, cuídense mucho, que la pasen bien. Nos vemos hasta una segunda oportunidad. Pasen, muchachos.